Muy buenas, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenido al curso de Figma 2024 capítulo 2. En este segundo capítulo aprenderás a crear un sistema de diseño tanto con variables como tokens, adquiriendo así la base de conocimiento esencial para crear sistemas de diseño mucho más avanzados. Para ello utilizaremos como referencia un sistema de diseño de la comunidad de Figma. Luego, en base a ello, crearemos nuestro propio sistema de diseño mediante estilos y variables. Añadiremos un segundo modo para hacer de nuestros diseños un modo claro y otro oscuro. Crearemos los componentes básicos, algunos de ellos con microinteracciones para que así sean más realistas. Y añadiremos un sistema de grid preciso para crear un diseño perfectamente alineado y consistente. Así que no te pierdas este segundo capítulo del curso de Figma 2024. Y de paso, suscríbete a mi canal, un canal en el que hablo de Figma, UX, UI y herramientas de inteligencia artificial aplicadas al diseño de experiencia de usuario. Así que para este segundo capítulo lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Ahora mismo vemos cómo estamos en mi cuenta personal donde tengo diferentes proyectos, ya que, como he dicho, utilizaremos más de un modo dentro de las variables y para ello es necesario el plan profesional. Así que renombramos este archivo como curso de Figma 2024 y le vamos a poner también una barra espaciadora con el número 2, ya que será este el segundo vídeo, que será un tanto más específico y más concreto en cuanto a la creación de un sistema de diseño basado tanto en variables, estilos y tokens. Así que volvemos nuevamente a nuestro panel de control. Ahí vemos que ya tenemos nuestro archivo creado como curso de Figma 2024, en este caso número 2, y ahora nos vamos a la comunidad. ¿Por qué? Porque vamos a reutilizar algo que podamos encontrar dentro de la comunidad de Figma que nos ayude a crear nuestro sistema de diseño. Para ello vamos a buscar, por ejemplo, por CSS Tailwind, que en realidad es una librería de CSS que ayuda a los equipos de frontend y de desarrollo a dar estilos y clases a los componentes que vayan creando. Ahí tenemos todos los tipos de archivo, tenemos tanto archivos como templates, plugins. Si clicamos aquí encima observamos que tenemos diferentes opciones, aunque no todas son de Tailwind CSS, pero lo que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, esta primera de aquí. Observamos que tenemos aquí el detalle del archivo y si hacemos zoom, por ejemplo, podemos observar que tenemos todos los colores, la iconografía, también tenemos algunos componentes, tipografía, etc. Así que vamos a utilizar este archivo. Ahí observamos que tenemos ese botón azul donde pone Open in Figma y lo que hace al clicar es abrirnos precisamente ese archivo y se nos genera una copia dentro de nuestra cuenta para que podamos entrar tantas veces como necesitemos y podamos reutilizar en este caso todos los colores, iconografía, tipografía, que nos servirá como base para crear nuestro propio sistema de diseño. Y aunque sea un ejercicio rápido, aunque sea un ejercicio de crear un sistema de diseño bastante básico, sí que este vídeo lo que pretendo es dar una base sólida para cómo crear sistemas de diseño un tanto más complejos, tanto a nivel de color, espaciados, componentes, etc. Así que hacemos una copia de este frame que contiene todos esos colores y volvemos a nuestro panel de control donde tenemos ahí nuestro archivo de curso de Figma 2024, que lo que vamos a hacer, ahí tenemos la otra pestaña, no la quitamos, es renombrar en primer lugar esta página número 1 que se nos genera como Design System. Es ahí donde vamos a ir copiando los diferentes elementos que vayamos reutilizando de esta librería que hemos cogido dentro de la comunidad de Figma. Ahí lo tendríamos. Y lo que vamos a hacer ahora también es crear una página que vamos a renombrar como cover, es decir, como portada. Es importante tener todo separado por las diferentes páginas y todo bien organizado, ya que nos ayudará siempre a encontrar los elementos de diseño que nosotros necesitemos.
Volvemos a mi panel de control y aquí también tenemos diferentes proyectos y en los que se puede observar que cada uno de ellos tiene una portada. Si entramos, por ejemplo, en Figma Projects 2024, hacemos una copia de este frame y la vamos a reutilizar en el proyecto que estamos creando para que también tengamos nuestra portada para este proyecto o este curso de Figma 2024 número 2. Así que copiamos, reescribimos el texto, en este caso curso Figma 2024 número 2. Con los iconos que aparecen por la parte superior del sidebar de la derecha, lo centramos tanto de forma vertical como de forma horizontal. Ahora modificamos el color para que sea distinto a las otras portadas que tengo en los archivos de Figma, por ejemplo este color azulado. Y ahora con el frame seleccionado, clicamos en botón derecho y tenemos esa opción para convertirlo en cover, ¿de acuerdo? Y si volvemos hacia atrás, ahí tenemos nuestra portada ya creada. Volvemos, nos colocamos dentro de la página de sistema de diseño donde tenemos todos esos colores. Hay que tener en cuenta que hacer la copia, vemos que estos colores están establecidos como estilos, igual que estos iconos son componentes dentro del archivo original del Tailwind CSS. Si nosotros hacemos una copia y lo colocamos dentro de nuestro archivo, se va a copiar tal cual está en el archivo original. Es decir, se nos van a generar tanto componentes como estilos de color. Ahora lo veremos. Vamos seleccionando todo lo que nos interesa y hacemos una copia, por ejemplo, por aquí, para tenerlo todo bien estructurado y ahí lo tendríamos todo. Vamos colocando la tipografía por aquí, los iconos, no, mejor lo colocamos tal y como aparece en el archivo original. Esto, en el fondo, lo que haremos es simplemente utilizarlo de momento y lo correcto sería, una vez habiendo creado nuestro sistema de diseño en base a las variables y los tokens, eliminar aquellos elementos que podrían estar duplicados, es decir, los estilos de color, por ejemplo. Ya con todos esos elementos dentro de la página de sistema de diseño y observamos todos los colores, como los tenemos todos bien organizados, obviamente no haremos una copia de todos los colores ni mucho menos. Simplemente los vamos a utilizar como referencia para empezar a crear nuestro sistema de variables. Nosotros a nivel de color, de espaciado, vamos a trabajar ya con variables. Es decir, Figma te ofrece la posibilidad de crear estilos o variables, pero en este caso simplemente utilizaremos los estilos para la tipografía y para el sistema de grid. Así que clicamos en el icono de Local Variable, se nos abre esta ventana emergente, renombramos la colección como Primitive y aquí es donde vamos a ir insertando todas las variables tanto de color como de espaciado. ¿Por qué lo creamos con variables? Porque lo bueno que tienen las variables, a diferencia de los estilos, es que una variable puede ser asignada a otra variable. De ahí después podremos generar los alias y los tokens de diseño. Vamos a empezar creando, en este caso, variables de tipo color y para empezar tenemos tanto el color negro como el color blanco. Creamos esa variable, renombramos como black y como white, ahí tendríamos, copiamos o simplemente escribimos el color y agrupamos estas dos variables para crear un grupo dentro de la categoría color. Así que escribimos categoría, espacio, slash, espacio y subcategoría o grupo black and white. De esa manera iremos insertando todas esas colecciones que queramos de colores dentro de la categoría principal de color. Y si queremos una categoría principal de espaciado, haremos exactamente lo mismo. Así que nos podemos colocar dentro de All Variables o de color para crear todas las variables de color, que en este caso vamos a seguir por la colección de los grises. Para ello vamos a escribir gray-50, que corresponde a este color, y vamos a hacer una copia para que la estructura del texto sea exactamente la misma y simplemente cambiar el código, es decir, de 50, 100, 200, y vamos capturando cada uno de esos colores que tenemos desde el 50 hasta el 900, vamos pasando
esto a cámara rápida para que veamos todo el proceso, pero que no se haga demasiado extenso. Y ahí tendríamos ya el 800 y finalmente ya terminaríamos con el 900. Muy bien, así que agrupamos todos esos colores, tal y como hemos hecho con el Black and White, y creamos un grupo. Se nos crea automáticamente dentro de la colección Color, ya que cuando hemos ido creando todas las variables estábamos ubicados dentro de Color, así que únicamente lo que hacemos es renombrar ese grupo que hemos creado con el nombre de Gray, y ahí lo tendríamos todas las variables, tanto la colección Black and White como la colección de Gray. Así que vamos a continuar con más colores. En este caso vamos a insertar el azul, el verde, el lila, pero esto voy a parar el vídeo y vamos a continuar cuando ya estén creados todos estos colores mediante las variables tal y como hemos hecho hasta ahora. Tenemos ahí ya todas esas categorías de color dentro de la categoría principal que corresponde a color, y observamos cómo tenemos la gama de grises, la gama de rojos, verdes, azules y púrpura. No hemos creado todos los colores que aparecen en la colección de Tailwind CSS porque para este ejercicio ya es más que suficiente. Ahí tenemos diferentes gamas de color como el rosa que no hemos insertado. Así que vamos a continuar creando variables, pero en este caso de tipo numérico. Estas corresponderán al espaciado que aplicaremos tanto para separar elementos como para el padding o los márgenes. Así que renombramos la primera variable de tipo numérico como size1 y le damos el valor de 4. A la size2 le damos el valor de 8 y así progresivamente. Todas las variables de tipo numérico, que ahora agrupamos en la categoría principal de spacing, serán múltiples de 4. Así siempre que vayamos aumentando o disminuyendo el tamaño, siempre guardará las mismas proporciones. Ahí tenemos la categoría principal spacing, dentro tenemos la de size, que vamos a hacer una pausa del vídeo para ir creando más variables tipo numérico. Ahí ya tendríamos todas esas variables de tipo numérico dentro de la categoría principal spacing y subcategoría de size, y partimos con el valor 4 que corresponde a la variable size1 hasta el valor 60 que corresponde a la variable size15. Ahora ya pasaríamos a crear la colección de tokens y en los tokens crearemos alias. Los tokens son una forma de almacenar variables de diseño. Y los alias son nombres alternativos que se pueden usar para referirse a variables o tokens. Los alias se pueden usar para mejorar la legibilidad y la comprensión de un diseño. Por ejemplo, se pueden usar para crear nombres más descriptivos y fáciles de entender para usar esas variables, como por ejemplo el color del borde de un botón. Ahora lo veremos con más detenimiento. Clicamos aquí para más opciones y vemos que tenemos la opción de crear una colección. Clicamos y vamos a crear una nueva colección que partimos desde cero, que vamos a renombrar como tokens. Ahí es donde iremos creando nuevas variables, pero que su valor va a ser el de otra variable que está ya dentro de all variables. Volvemos aquí a tokens. Y lo que vamos a hacer es empezar, por ejemplo, con variables de color. Para ello clicamos en el botón que tenemos aquí en medio y seleccionamos la opción de color. Ahí, en lugar de escribir el color en sí, vamos a escribir, por ejemplo, un alias, que corresponde, por ejemplo, a lo que viene a ser el color de fondo que vamos a utilizar. Para ello vamos a escribir Surface Primary, que su valor, en principio, aquí por defecto nos aparece el color blanco, pero que le vamos a asignar lo que comentábamos antes, otra variable. Para ello podemos seleccionar tanto el white como el gray 50. Si seleccionamos el gray 50 y esta variable se la aplicamos a un frame, que corresponde, por ejemplo, a desktop, todo el color de fondo o el background, en este caso, será ese color gray 50. Si por casualidad cambiáramos la tonalidad del propio Gray 50, eso afectaría también a la tonalidad del Surface Primary. Vamos a añadir más variables, en este caso reescribimos como Text Primary, eso es un alias.
y esa variable se la vamos a aplicar a los textos principales. Por ejemplo, el valor de esta variable también corresponderá a otra variable, que en este caso es el Grey 800. Muy bien, además también vemos aquí que tenemos unos iconos que es para configurar el scoping de esa variable, además de añadirle una descripción. El scoping es donde queremos que esa variable pueda ser aplicada. Ahí, por ejemplo, estamos seleccionando el scoping del Surface Primary y lo que vamos a establecer aquí es que solamente se aplique al frame. Así evitamos que cuando queramos modificar el color de un texto no nos aparezca esa variable. Aquí también podríamos hacer lo mismo con el Text Primary y aplicarle únicamente a los textos. De esa manera, si queremos modificar, por ejemplo, el color de fondo de un frame, esta variable de Text Primary no nos aparecerá. Lo mismo que hemos hecho con la variable de Surface Primary. Vamos a continuar creando variables de tipo color que corresponderán también al Text Secondary, Text Danger, etc. Aquí podemos modificar el scoping o no. Eso ya es un poco a nuestra elección. Aquí acabamos de crear una segunda variable para los textos, es decir, Text Secondary, y su valor también lo vamos a vincular a otra variable, en este caso de la colección Primitive, tal y como hemos hecho con el Text Primary. Muy bien, ahora vamos a crear dos más, por ejemplo, que corresponderán al Text Danger o el Text Success para que ese texto pueda estar en rojo o en verde. Así que vamos a seleccionar, por ejemplo, este color verde para el Text Success y así cuando queramos escribir algo de color verde le aplicamos esta variable o este token de diseño y lo mismo vamos a hacer para el Text Danger, le aplicamos esa misma tonalidad pero en el caso del color rojo. Muy bien, ahora ya tendríamos 4 variables de tipo color que corresponderán a los textos. Así que vamos a agruparlas, estas 4, dentro de una categoría que en este caso vamos a asignarle dentro del grupo principal color o categoría principal color y subcategoría, por ejemplo, text. Esto es lo mismo que hemos hecho en la colección de Primitive, pero aquí ya estaríamos creando tokens de diseño y alias, tal y como estamos viendo. Así que establecemos la categoría principal color y subcategoría text. Ahí lo tenemos. Estupendo. Vamos a continuar creando más variables de color, obviamente que su valor esté relacionado con otra variable, pero aquí lo que vamos a hacer será para, por ejemplo, crear ya un componente. Vamos a crear nuestro primer componente, que lo principal va a ser, por ejemplo, un botón. Los botones obviamente aparecen en todas las interfaces de usuario, así que previamente hemos creado esta colección de basics donde vamos a introducir o hemos introducido el Surface Primary y ahora sí que vamos ya a crear esas variables que las vamos a asignar exclusivamente a un componente de diseño, por ejemplo, al botón. Creamos una variable de color y vamos a escribir un alias. En este caso vamos a reescribir btn-primary-bg. Eso corresponderá al botón primary y concretamente al color de background que va a tener ese botón. Lo que vamos a hacer obviamente es asignarle una variable de la colección Primitive. Para ello vamos a seleccionar, por ejemplo, un gris así un tanto más oscuro, por ejemplo este de aquí, y así ya tendríamos establecido ese color que le vamos a asignar al color de fondo. Vamos a hacer una copia, en este caso, de la variable que ya hemos creado y la renombramos como btn primary label. Así le vamos a asignar ese color de Grey 50 al label, es decir, al texto. Duplicamos esta variable para crear una nueva que vamos a renombrar como btn primary hover-bg. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ese botón esté en estado hover, vamos a cambiar el color de fondo. Lo que vamos a hacer con las diferentes variantes es crear una pequeña interacción o animación para que
en el prototipo final, si pasamos el ratón por encima, ese color se modifique justamente, pues eso, cuando pasemos el ratón por encima. Agrupamos estas tres variables dentro de una categoría que renombramos como button primary y la insertamos dentro de la categoría principal color. Con esas variables dentro de la categoría button primary, lo que vamos a hacer es modificar el scoping y, por ejemplo, a la primera variable de btn primary background le vamos a decir que solamente nos aparezca cuando queramos modificar el frame, es decir, el color de fondo. Para la variable btn primary label le vamos a asignar únicamente el scoping al texto y la de hover background también al frame. Muy bien, ya tendríamos esas variables creadas y configuradas. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva página que vamos a renombrar como components. Ahí es donde vamos a ir diseñando y guardando todos los componentes para este ejercicio y vamos a empezar, por ejemplo, con el botón. Para ello seleccionamos la opción de crear un texto y escribimos button primary. Vamos a configurar el texto más que nada para que podamos después tener un buen diseño y únicamente le vamos a aplicar el height to baseline para que ahí vamos a ver cómo ese espaciado se reduce principalmente al espaciado del texto. Ahora con este texto creado vamos a crear un frame y de esta manera empezaremos a darle forma al botón. Una vez con el frame creado observamos que tenemos por defecto 10 píxeles como horizontal y vertical padding, 0 píxeles en el corner radius, así que lo siguiente que haremos después de configurar un poco el aspecto del botón es crear una nueva colección dentro de tokens para todos estos valores numéricos. Le aplicamos un color de fondo, buscamos en library y ahí ya tenemos la variable btn primary bg para asignarle ese color grisáceo oscuro como color de fondo. Ahora seleccionamos propiamente el texto y en la casilla donde nos aparece el color clicamos, se nos abre nuevamente esta ventana, seleccionamos la pestaña de library y ahí tenemos el btn primary label. Y de esta manera asignamos ese color al texto. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que necesitamos asignar unos valores numéricos al padding horizontal, vertical, crear un corner radius y para ello lo que vamos a hacer es seleccionar variables, pero previamente las debemos de crear. Abrimos nuevamente la ventana emergente donde tenemos todas nuestras variables y ahora mismo tenemos únicamente variables de color. Lo que vamos a hacer es clicar encima de All Variables para que podamos crear variables de tipo numérico y no se inserten dentro de la categoría principal de color. Por ejemplo, escribimos padding XS y su valor corresponderá a la variable size1 que está dentro de la colección All Variables. En cuanto al scoping, le decimos que únicamente se puede aplicar en el gap. Lo mismo haremos con la de padding SM. Al copiar la variable también se nos copia la configuración que hemos creado en cuanto al scoping. De esta manera no tenemos que ir configurando una por una, ya que ya lo tenemos previamente al hacer la copia. Así que creamos todas estas variables que corresponden al padding y vamos a crear una categoría principal que titulamos como spacing y una subcategoría que titulamos como padding. Ahí vamos a darle los valores de padding que tenemos ya establecidos. Podemos ver tanto el nombre de la variable como el valor. Así que para el horizontal padding le vamos a aplicar, por ejemplo, la variable padding LG que corresponde a 16 y en cuanto al padding vertical le vamos a aplicar la variable de padding MD que tiene 12 como valor. De esta manera quedaría así configurado. Aquí tenemos los 10 píxeles que corresponden a la distancia de los elementos, pero en este caso únicamente vamos a insertar texto dentro del botón.
Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva colección dentro de la categoría principal de spacing que vamos a renombrar como, en este caso, corner-xs, y le vamos a aplicar la misma proporción que hemos hecho anteriormente con la de padding. En este caso también configuramos el scoping para que únicamente se pueda aplicar al corner radius. Hacemos copia y vamos creando la de corner SM, corner MD, y de esta manera creamos otra colección para aplicar, en este caso, al corner radius del botón. Agrupamos todas ellas y creamos un nuevo grupo a través de esta selección que renombramos como corner. Esto estaría dentro, como hemos dicho, de la categoría principal de spacing. Ahora seleccionamos el botón y aquí observamos que tenemos la posibilidad de aplicar precisamente las variables de corner, en este caso XS, y si hacemos un poco de zoom, vemos ahí las esquinas redondeadas. Estupendo, ya tendríamos nuestro botón diseñado. Ahora lo siguiente será convertirlo a un componente. Seleccionamos el frame y clicamos en este icono de aquí para convertirlo, ahí lo estamos viendo, en un componente. El componente lo vamos a renombrar como button primary, ¿de acuerdo? Y ahora lo que haremos a continuación es crear una variante. Clicamos nuevamente en este icono de aquí y observamos que se nos genera una copia, que en este caso es la variant 2, ahí lo observamos, que vamos a renombrar como por ejemplo el estado de hover. Ahora ya tendríamos dos estados, el default y el hover, y para el hover lo que vamos a hacer es modificar las variables de color. A continuación, después haremos una pequeña interacción para que haga ese efecto cuando lo insertemos dentro de un prototipo. Establecemos esta variable de color que es un tanto más clara y ahí observamos cómo hay una pequeña diferencia en cuanto a color. Y si ahora nos vamos a Prototype, seleccionamos el botón que hemos creado al inicio y tenemos ahí un conector para conectarlo con el otro botón. Por defecto se nos genera el evento onClick, pero vamos a cambiarlo por el while hovering. De esta manera, cuando pasemos el ratón por encima, cambiaremos del estado default al estado hover. Ahí podríamos seleccionar si tienen más estados y también podemos seleccionar si queremos que ese cambio sea instantáneo o haya una pequeña animación. En cuanto al Smart Animate, podemos establecer ahí microanimaciones y después también podemos establecer cuánto dura cada una de esas animaciones. De momento lo vamos a hacer que sea instantáneo. Ahí vemos el while hovering y lo que hacemos después es hacer exactamente lo mismo pero al revés. Desde el botón hover hacemos lo mismo, conectamos al botón default pero en este caso como mouse lift. De esta manera, cuando quitemos el ratón de encima del botón, volverá al estado inicial, es decir, al estado default. Ahora vamos a hacer una prueba. Nos vamos a la pestaña de Design y vamos a crear un frame que lo vamos a utilizar para ir probando todos esos componentes y diseños que vayamos creando. Lo colocamos aquí cerca del button primary, lo renombramos como testing. Este frame tiene una resolución de desktop y lo siguiente es copiar el botón e insertarlo dentro de este frame. Lo vamos a centrar tanto horizontal como verticalmente y con el frame seleccionado en la barra superior clicamos en este icono de aquí y se nos abre una nueva ventana. Esta ventana es la ventana para ver los prototipos y si hacemos un poco de zoom, pasamos el ratón por encima, observamos cómo hace ese efecto. Y si desplazamos el ratón hacia afuera, vuelve al estado inicial. Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear un segundo modo para nuestro sistema de tokens. Uno será el Light Mode y otro será el Dark Mode. Volvemos al proyecto de Figma y lo que vamos a hacer es abrir nuevamente la ventana emergente donde tenemos las variables y los tokens y en la colección de tokens vamos a clicar en este icono de más para crear un nuevo modo. Este nuevo modo únicamente se nos genera dentro de esta colección y es una copia exacta de lo que teníamos anteriormente. Se nos ha generado el modo 1, que es lo que teníamos, que renombramos como Light, y el modo 2 que renombramos como Dark.
Observamos ahí todas las variables que están repetidas, pero ahora las iremos modificando. En principio iremos modificando las de color. También podríamos modificar las de espaciado, pero en este caso no es necesario, ya que si pasamos de un modo a otro, lo que buscamos es que cambie el color. También podríamos cambiar el espaciado, es decir, que un botón se haga más grande, más pequeño, pero en este caso no lo haremos de esta manera. Así que, por ejemplo, para el Surface Primary, establecemos que en el modo Dark el background será el Gray 800. El Text Primary lo que haremos es que en lugar de que sea el Gray 800, le vamos a establecer que sea el Gray 100. Intentaremos dar ese color opuesto a lo que hemos creado en el primer modo. De esa manera habrá ese contraste y cada elemento se verá perfectamente tanto en uno como en otro. En cuanto al Text Success, vamos a establecer que sea el Green 200, lo mismo para el Text Danger, que será el Red 200. Muy bien, para el Button Primary hacemos exactamente lo mismo y ahí ya lo tendríamos. Ahora cerramos la ventana emergente y lo que tenemos que hacer es al frame de testing decirle qué color debe tener como color de fondo. Para ello nos vamos a Fill y en Libraries observamos ahí el Surface Primary. Vemos cómo ese color de fondo es un tanto más grisáceo y ahora también seleccionando el frame nos vamos al apartado de Layer y tenemos ahí los dos modos. Observaremos cómo si clicamos en Dark no solamente se modifica el color de fondo de testing, sino todo lo que haya también dentro de ese frame pasa al Dark Mode, es decir, el botón también pasa al modo Dark. Si abrimos la ventana de prototipo, observaremos cómo también tiene ese efecto hover, pero en este caso, obviamente, los colores son diferentes al Light Mode. Cerramos la ventana de Prototype, volvemos al archivo de diseño y ahí observamos cómo, teniendo seleccionado el frame de testing, nos indica que está en el modo Dark. Vamos nuevamente a la sección de Layer, clicamos y ahí tenemos los tokens para devolverlo al modo Light. Ahí lo tendríamos. Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear estilos de tipografía. La tipografía de momento no la podemos establecer por variables, así que vamos a crear estilos. Volvemos a la página de Design System, donde tenemos esos archivos de CSS Tailwind que hemos copiado y tenemos ahí un sistema de tipografía. Este lo vamos a eliminar y vamos a ver cómo podemos crear nosotros mismos un sistema parecido gracias a un plugin de Figma. Vamos a Sources y ahí tenemos Tape Scale. Este plugin genera rápidamente una escala tipográfica modular simple. Si utilizamos, por ejemplo, una escala modular en tipografía, este plugin nos ayuda a generar esos tamaños, comenzando con un valor base, por ejemplo, y el tamaño de la fuente aumenta o disminuye a partir del multiplicador que nosotros queramos establecer. Así podemos ir probando cómo, introduciendo diferentes valores en esos inputs, la escala va variando y ahí observamos los píxeles y los rem que nos va generando. Yo ya lo he probado alguna vez y lo que voy a hacer es enseñaros, por ejemplo, esos valores que podemos establecer para que la tipografía acabe teniendo una escalabilidad de números pares en cuanto a los píxeles de tamaño. Ahí lo tendríamos y si observamos, vemos cómo la fuente principal tiene 34 píxeles, 28, 24, 20, 16 y 14. Estupendo, ya con esto clicaremos en el botón azul de generar y automáticamente vemos cómo tenemos aquí ya un frame con la tipografía que hemos configurado a través del plugin. Ahora lo siguiente que vamos a configurar será el weight, es decir, el peso. Le vamos a establecer más o menos, es decir, pues si queremos que sea semi-bold, medium, etcétera, para cada una de esas tipografías que hemos generado. Y ya con esto vamos a crear los estilos de tipografía. Clicamos en el botón de más y añadimos un nombre, por ejemplo H1 Text, y creamos el estilo. Ya tendríamos el primer estilo, vamos a por el segundo, que en este caso será H2 Text,
El tercero hacemos exactamente lo mismo, clicamos primero en los 4 puntos y después en el icono de más para crear ese nombre y guardarlo. Y a partir de aquí ya vamos a cambiar el H por paragraph. Vamos a establecer también 3 paragraph, uno grande, otro medio y otro pequeño. Así que escribimos paragraph LG y creamos el estilo. Seleccionamos este otro texto de aquí y escribimos MD de medium y finalmente vamos a añadir el último estilo con SM de small. Con esto tendríamos los 6 tipos de tipografía y ahora vamos a continuar creando más componentes gracias a los tokens de diseño. Y una vez creado nuestro sistema de tipografía mediante estilos, vamos a volver a los componentes. Para ello vamos a crear variables con alias, pero lo vamos a crear pensando que lo vamos a utilizar en diferentes componentes. De la misma manera que hemos hecho un sistema de variables correspondiente al button primary, ahora vamos a hacer otro sistema que lo podamos reutilizar en más de un componente. Para ello lo vamos a renombrar como btn group background, ya que no será exclusivo de un componente, sino que lo vamos a reutilizar. Y por eso podemos poner como grupo de botones o de componentes. Lo vamos a dejar de momento así, si acaso ya después reescribiríamos el nombre de la variable. Así que asignamos colores tanto para el modo light como para el modo dark. Y lo que vamos a hacer ahora con el label es fijarnos cómo lo hemos hecho en el button primary, pero en este caso lo vamos a hacer al contrario. Igual que en el background, también estamos estableciendo colores diferentes, ya que le queremos dar en este caso un aspecto diferente a nivel visual, y de esa manera, aunque estemos utilizando prácticamente los mismos colores, sí que es verdad que eso le dará un toque de distinción a este nuevo componente o grupo de componentes que vamos a crear a partir de estas variables. Vamos a crear, por ejemplo, un contador que estará compuesto por 2 botones, por ejemplo, uno de más y uno de menos, más un label, y después también podemos reutilizarlo para el componente de checkbox. El componente del contador lo utilizaremos para ir incrementando o reduciendo el número de unidades y de esa manera, cuando hagamos el prototipo final en el siguiente capítulo, también veremos cómo aumentará el precio total del producto. Muy bien, así ya tendríamos, por ejemplo, las 3 variables que vamos a utilizar con sus respectivos colores, tanto para el modo light como para el modo dark. Y antes de agrupar estas 3 variables en un grupo, que por ejemplo podemos renombrar como button group, lo que vamos a hacer también es configurar el scoping para que cuando apliquemos variables de color en algunos elementos, veamos precisamente estas variables o no las veamos si queremos aplicar otro color a otro elemento que vayamos a diseñar. Muy bien, ya con todo el tema del scoping configurado, las vamos a agrupar y vamos a renombrar este grupo como button group, que ya os digo, lo vamos a utilizar para diversos componentes. Ahora lo vamos a diseñar. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Assets y si filtramos por la palabra plus nos aparecen diferentes iconos. Ahí seleccionamos este mismo, le aplicamos la variable size 5 para que tengamos 20 píxeles tanto de alto como de ancho. Lo insertamos dentro de un frame y esos iconos que nos aparecen son básicamente iconos que ya hemos cargado gracias a la copia de CSS Tailwind. Ahora lo que vamos a seguir haciendo es diseñar este frame como si fuera un botón. Para ello le aplicamos 8 píxeles al padding horizontal y vertical y con el frame seleccionado vamos a darle un color de fondo. Para ello nos vamos al apartado de Fill y ahí clicamos en el botón de más y nos vamos a Libraries donde tenemos nuestra variable de btn group bg. Vemos que el icono de más tiene un estilo de color, el Gray 700. Clicamos en este icono de aquí y lo eliminamos, el estilo, para poder aplicar la variable btn group label. Ahí ya lo tendríamos.
Los estilos que vienen heredados de CSS Tailwind nos aparecen ya que tenemos los colores todavía en Design System, pero en el momento que los eliminemos o que todos aquellos componentes que los usan los eliminemos o sustituyamos por nuestras variables, ya desaparecerán. Vamos a continuar creando este componente, en este caso es un botón. Para ello le vamos a dar un border radius, pero no lo vamos a aplicar directamente desde aquí, ya que se aplicaría a las 4 esquinas, sino clicando en este icono de aquí. Observamos que podemos aplicar variables a cada una de las 4 esquinas, se la aplicamos a estas dos de aquí, mientras que las otras dos las dejamos a 0. Y eso es porque justo a la derecha irá pegado un label. Después, a continuación, colocaremos otro botón, que es el que estamos haciendo ahora, donde modificaremos las 4 esquinas nuevamente y a las que tenía el valor 0 le aplicaremos el 4 y a las que tenía el valor 4 le aplicamos el 0. De esta manera quedarán los dos extremos redondeados y se asemejará al componente del botón que ya hemos creado. Sustituimos el icono por el de menos, ahí lo tenemos, y se mantiene la misma proporción que habíamos hecho con el de más. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser crear el label. Para ello vamos a copiar el texto que hemos utilizado para el botón que pone Primary, y ahí vemos cómo tiene otras características que no está dentro de los estilos de tipografía. Así que vamos a crear un nuevo estilo de tipografía que lo que vamos a hacer es renombrarlo como UI Text. Vamos a escribir ahora el número 0, ya que esto va a ser un contador, y el número 0 primero lo ajustamos para que el texto esté centrado y ahora lo insertaremos dentro de un frame. Este frame formará parte de este componente que estará formado por el botón de más, el 0 y el botón de menos. Vamos a fijarnos el padding que tiene el botón, el padding vertical, y le aplicamos el mismo padding para que si lo ajustamos vemos cómo ahí guarda las mismas proporciones de altura. Lo siguiente que haremos es introducir el color de fondo, al igual que hemos hecho con el botón de más y con el de menos, para que tenga el mismo estilo y la misma apariencia. En cuanto al stroke, es decir, al borde, también le vamos a aplicar la misma variable, y lo que vamos a hacer aquí es que únicamente le aplicaremos al borde que está en la parte superior y en la parte inferior. Y ahí escribimos el 0, tanto para el izquierdo como para el derecho, y nos fijamos que únicamente tenemos borde arriba y abajo. Ahora lo siguiente que haremos es aumentar el ancho de este frame 3 para que, por ejemplo, ocupe estas dimensiones, y tenemos ahí 76 píxeles para que si escribimos, de momento tenemos espacio suficiente, y lo que haremos ahora con el ancho es aplicarle un ancho mínimo. En este caso le estableceremos ese ancho mínimo con 76 píxeles, ahí vemos las dos líneas rojas que nos marca ese mínimo, y también un ancho máximo, porque sí que lo podemos ensanchar más, pero le aplicaremos también esos 76 píxeles para que siempre guarde esa misma proporción. Ahora lo que haremos es renombrar estos tres elementos que formarán el componente como BTN+. Aquí podremos poner input, por ejemplo, y por último BTN-. De esta manera ya tendríamos todo bien renombrado y los agrupamos. Creamos un frame que vamos a renombrar como button group, por ejemplo, ya que es un componente que está formado por dos botones, en este caso el de más y el de menos, y ahí lo ponemos bien con un guión y lo convertimos a componente. Ahí con el frame seleccionado ya lo hemos convertido a componente. Ahora lo que vamos a hacer es probar cómo queda este componente dentro del frame de testing. Lo vamos a posicionar justo por debajo del button primary, y lo que haremos a continuación es con el frame de testing seleccionado pasar el modo a dark y observar cómo se comporta.
Ahí lo vemos y estamos observando que en el texto de 0 no le hemos aplicado la variable correspondiente al color, así que seleccionamos y nos vamos a Library y le aplicamos ese color que corresponde a este BTN Group para ahora sí ver cómo quedaría en la versión Dark. Pues ya tenemos nuestro segundo componente creado, vamos a devolver el frame de testing al modo Light y ahora vamos a crear ya nuestro tercer componente. Este será un checkbox que estará formado por una caja parecida a la que hemos creado con el botón de más y de menos para este último componente que hemos diseñado y además tendrá también un texto. Para ello vamos a desplazar un poco el frame de testing para que haya un poco más de espacio y así poder empezar a diseñar. Y vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho con el button group. Antes de crear un frame, lo que haremos es seleccionar un icono. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, el icono de check, ya que mostraremos o ocultaremos este icono en función de si el componente, en este caso el checkbox, está clicado o no. Para empezar vamos a darle las mismas proporciones que le hemos dado tanto al icono de más como el de menos en el button group. Ya lo tendríamos. Ahora sí lo insertamos dentro de un frame y le vamos a dar las mismas proporciones también al frame que lo contiene y el mismo estilo. Es decir, vamos a darle los estilos del BTN Group, tanto a nivel de color de fondo como color de borde, etc. Así que nos vamos a la sección de Fill, clicamos en el icono de más, posteriormente en el espacio donde tenemos el color y seleccionamos Libraries, que es donde tenemos nuestras variables. Ahí tenemos el nuevo color de fondo. Lo mismo haremos en la sección de Stroke para darle ese color al borde. Y si nos fijamos, también tenemos ese color que se le está aplicando por defecto al icono. Volvemos a comentar que este estilo de color no es variable, sino que ese estilo se está aplicando gracias a que hemos copiado diferentes componentes, colores, etcétera, desde CSS Tailwind. Por ese motivo debemos cambiarlo. De momento no los voy a quitar, ya que podremos utilizar algo más adelante, tanto en este vídeo como en el siguiente, y nos sirve así como referencia. Pero todo lo que vayamos a hacer, en este caso componentes nuevos, sí que es necesario que seleccionemos nuestras propias variables, tanto de color, de espaciado, etc. Así que continuamos creando el checkbox. Vamos a escribir, por ejemplo, checkbox. Lo colocamos más o menos por aquí, simplemente para hacernos un poco a la idea de cómo será este componente. Podemos ir modificando el estilo de tipografía, pero en este caso vamos a ir probando a ver cómo lo dejamos. Por ejemplo, paragraph MD. En cuanto al texto en sí, vamos a ir probando si le podemos aplicar la variable de text primary o secondary, más que nada para que se asemeje a los textos que vamos a insertar después en el prototipo. Lo dejamos de esta manera. Y ahora sí, creamos un frame con estos dos elementos, tanto la caja con el texto, que ponemos checkbox default, renombramos el frame, lo convertimos a componente, tal y como estamos viendo, y lo siguiente que haremos será crear una variante de este mismo componente. Con el checkbox seleccionado, vemos que ahí podemos añadir una variante y se nos crea esa variante, pero además también crearemos una property. En este caso podemos eliminar el icono directamente en una de las dos variantes y con eso sería suficiente. Pero antes de eliminarlo, en la opción de default prefiero mostrarlo y ocultarlo mediante una propiedad booleana, es decir, true o false. En realidad, con las dos variantes es suficiente para crear la interacción que ahora os voy a enseñar. Pero quiero dejar la propiedad booleana hasta ver cómo hacemos el prototipo final con las variables y los condicionales en el siguiente capítulo. Así que os invito de paso a descubrir cómo queda en el vídeo 3 de este curso de Figma. Clicamos en la pestaña de Prototype y conectamos mediante el evento onClick
la variante default hacia la variante 2. Y al revés, hacemos exactamente lo mismo, seleccionamos la caja donde está el icono del check y conectamos también mediante el evento onClick de la variante 2 a default. Muy bien, ahora lo que haremos es copiar el componente dentro del frame de testing. Ahí estamos viendo cómo aparece en el modo light. Vamos a la pestaña de design y con el frame de testing seleccionado en el apartado de layer, vamos y lo cambiamos por el modo dark. Ahí observamos. Además también abrimos la nueva pestaña donde nos aparece el prototipo. Observamos cómo el botón sigue haciendo el efecto hover. Y si clicamos encima, vemos cómo aparece y desaparece el icono de check. Esto es mediante el evento onClick que acabamos de crear. Vamos a cerrar esta pestaña donde tenemos el prototipo interactivo. Y hay que tener en cuenta algo. El checkbox lo vamos a utilizar para habilitar o deshabilitar, por ejemplo, un botón. Eso significa que la property o variant 2 tiene que tener ese estado como checked, es decir, chequeado, y la default tiene que tener un estado, por ejemplo, unchecked. Esto lo hacemos ahora o lo reescribimos para tenerlo como referencia de cara al siguiente vídeo. En principio, esto nos ayudará a determinar cuándo habilitamos un botón o cuándo no. Por ejemplo, vamos a utilizar el componente de checkbox para, por ejemplo, estar de acuerdo en las condiciones de uso o del servicio. Y si no está chequeado, por lo tanto, no podemos habilitar el botón para realizar la compra. Así que necesitaremos una nueva variante del componente de button primary y esta nueva variante tendrá un estado deshabilitado. ¿De acuerdo? Así que clicamos encima y vemos como ahí tenemos el signo de más, que si clicamos creamos una tercera variante, en este caso, que lo vamos a renombrar para tenerlo como referencia como button disable. ¿Qué sucede? No hemos creado las variables de color para este estado. De momento solamente tenemos el estado normal, es decir, el estado default y el estado hover. Para ello abrimos nuevamente la ventana emergente donde tenemos las variables. Nos vamos a button primary donde tenemos esa colección de 3 variables, tanto en el modo light como en el modo dark. Y vamos a crear una variable que en este caso, vamos a duplicar más bien esta última variable que la renombramos como button primary disable background. Esto es el alias que le estamos asignando a esta nueva variable. Así que le vamos a dar un color de fondo que sea un tanto apagado para la versión light y un tanto oscuro para la versión dark. El botón deshabilitado normalmente tiene un tono como muy apagado que no destaca a diferencia de un botón en estado normal. Vamos a hacer una nueva copia, es decir, vamos a duplicar y vamos a crear esta nueva variable que sería el label. El label también debe tener un estado o un color bastante apagado en el caso del light y en el dark más oscuro. De esa manera pasará desapercibido y se da a entender de que ese botón no es clicable. Lo configuramos de esta manera, aquí cambiamos frame por text porque eso corresponderá al texto que le hemos asignado esa variable con el nombre del label. Vamos a seguir ahora configurando esa variante 3, la tenemos ahí y lo que debemos hacer obviamente es renombrarla como disable. De esta manera cuando insertemos un botón veremos que tenemos la opción de seleccionar ese estado. Ahora vamos a asignar esos colores que acabamos de crear mediante las variables, tanto para el color de fondo como para el texto. Y ahí observamos cómo su aspecto es diferente a los otros dos. Lo siguiente que haremos es irnos a la pestaña de Prototype, ya que al haber hecho una copia del button default, se nos ha guardado también la interacción que teníamos, así que la quitamos. ¿Por qué? No tiene esa interacción o ese efecto hover, ya que damos a entender al usuario de que no es clicable. Hacemos una copia dentro del frame de testing para observar y comparar
como es el botón default y el botón disable. Ahí, como decimos, damos a entender de que ese botón sí que existe, lo podemos ver, pero que no es clicable. Vamos a cambiar el modo, vamos a pasar a modo light también para ver esa diferencia entre los dos estados del mismo botón, y sí que la diferencia es bastante notable. Estupendo, ya tendríamos un estado más del componente de button primary y vamos a continuar creando 3 variables de color. ¿Por qué? Porque vamos a crear un subcomponente que será el button icon. Será un subcomponente porque lo insertaremos dentro de una tarjeta de producto. Para crear estas 3 variables vamos dentro de button group y hacemos una selección de las que tenemos aquí, por ejemplo, background, label y border, y las duplicamos. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tendrá su estado activo. Es decir, el button icon representará cuando un producto se encuentra entre los favoritos o cuando ese producto puede gustar al usuario. Así que será un botón con un icono clicable y de esa manera tendrá ese estado activo para que cuando veamos esos productos sepamos que ese nos ha gustado. Así que determinamos esas variables de color, las renombramos bien y todas se caracterizan por tener el estado activo. Cerramos la ventana emergente donde están esas nuevas variables y vamos a ir a Assets nuevamente para buscar el icono de Heart, es decir, del corazón, y ahí lo insertamos. Vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho anteriormente con la iconografía, es decir, aplicarle esas variables tanto de ancho como de alto, insertarla dentro de un frame que renombramos como button icon. Este componente o subcomponente en este caso tendrá un aspecto similar a los que ya hemos creado en cuanto a color, pero le vamos a aplicar un corner radius máximo, es decir, le aplicamos la variable corner XL para que su forma sea totalmente circular. Al añadir ese color de fondo lo observamos con más detenimiento y ahora le vamos a aplicar la variable correspondiente a btn group bg, ahí lo tenemos, para que tanto el color de fondo y ahora le aplicaremos también el stroke, el borde sea exactamente el mismo. Y aquí lo que haremos es hacer algo similar a lo que hemos hecho con el checkbox, pero en lugar de mostrar un icono u ocultarlo, lo que haremos en este caso es crear una variante del mismo componente y de esa manera aplicaremos los colores que corresponden al estado active, que son las variables que hemos introducido hace un momento. Así que ya tendríamos configurado lo que viene a ser el aspecto del componente por defecto. Lo pasamos a componente y ahora lo que vamos a hacer es crear una variante. Al crear la variante nos aparece exactamente el mismo botón, pero lo que haremos aquí es modificar esas variables de color que acabamos de crear para que posteriormente hagamos esa interacción con el evento onClick y cuando cliquemos encima del botón icon lo que haremos será intercambiar ambas variantes. Ahora lo veremos con más detenimiento. Acabamos de asignar las variables de color a la variant 2 y ahora nos iremos a la pestaña de Prototype para hacer esta interacción, ya que si clicamos aquí podemos conectar el estado default o la variant default hacia la variant 2. Aquí podemos también añadir si queremos que sea esa interacción instantánea o mediante el Smart Animate. Aquí tenemos diferentes opciones de animación, pero vamos a seleccionar esta de Easy Out, que significa empieza despacio, gana velocidad y termina otra vez despacio. Esta interacción durará 100 milisegundos, es decir, será bastante rápida. Y para devolver esa variant 2 a la variant de default, haremos exactamente lo mismo, es decir, con el evento onClick, la misma animación, etc. Ahora lo siguiente que haremos es renombrar la variant 2 como active, ya que ese es el estado
activo, ¿no?, que hemos diseñado ahora mismo. Así que ya lo tendríamos. Ahora lo que haremos es ver cómo queda ese componente, tanto en la versión Light como en la versión Dark, y después abriremos la pestaña del prototipo para precisamente hacer ese clic y ver cómo se comporta ese evento que acabamos de diseñar. Observamos que tiene esa semejanza con el button group. Y ahora con el frame de testing seleccionado, clicamos en el icono para abrir la nueva pestaña del navegador donde tenemos ese prototipo interactivo, y ahí observamos cómo clicando pasa de un estado a otro con sus correspondientes colores gracias a las variables tanto del modo Light como del modo Dark. Con el frame de testing seleccionado modificamos el modo a Light y vemos cómo en esta pestaña se actualiza automáticamente y podemos hacer el mismo evento, el onClick, y ahí también vemos los dos estados en cuanto a color dentro del modo Light. Observamos el checkbox también, que es simplemente hacer aparecer o desaparecer el icono de check, y ya lo tendríamos. Ahora lo que haremos es que lo que hemos dicho hace unos minutos, que el button icon realmente es un subcomponente, porque lo que haremos a continuación es crear una tarjeta de producto muy sencilla en la que introduciremos precisamente ese nuevo componente, en este caso el button icon, para que de esta manera podamos clicar y que esa tarjeta o el producto esté o se encuentre entre los favoritos del usuario. Así que, por ejemplo, seleccionamos la opción de crear un frame que más o menos tenga estas dimensiones, y lo que haremos a continuación es utilizar el plugin de Unsplash, que ya lo hemos utilizado en el vídeo anterior, para buscar, por ejemplo, por headphones, ya que haremos una tarjeta de producto de auriculares, ¿de acuerdo? Así que ahí observamos diferentes imágenes, vamos a ver qué imagen nos convence más para utilizar y la seleccionaremos y la introduciremos dentro del frame que acabamos de crear. Vamos viendo que tenemos bastantes posibilidades. Esta de aquí sí que me interesa porque se ven bastante bien los auriculares, no muestra además ninguna marca, si no estamos haciendo publicidad de nada, y tiene un color de fondo que lo podemos eliminar con facilidad, y para ello os recomiendo un plugin de Figma que se llama Remove BG, que además también tiene su página web que hace exactamente lo mismo, es decir, subes una imagen y eliminas el fondo, ya sea el color o la imagen de fondo. Para utilizar este plugin sí que es necesario tener una API key y para ello debemos registrarnos en su página web oficial. Tanto este plugin como la página web hacen exactamente lo mismo, pero para utilizarlo dentro de Figma sí que es necesario registrarse. Clicamos, ahí observamos la página web, que podemos hacer exactamente lo mismo, es decir, eliminar el fondo de una imagen, y ahora pausaré el vídeo para hacer el registro con Google y vuelvo cuando esté la API key generada. Una vez creada, lo que debemos hacer es colocar la imagen fuera del frame y seleccionar el plugin para que con la imagen seleccionada nos borre esos colores que teníamos de fondo y observamos cómo se ven nítidamente esos auriculares. Ahora lo que podemos hacer es o insertar esta imagen sustituyéndola por la anterior en el frame que hemos creado, o directamente lo que podemos hacer es, en base a esta imagen, introducirla dentro de un frame. Vamos a hacer eso, la vamos a introducir dentro de un frame, pero necesitamos arreglar algunos aspectos, y es que la imagen, tanto de ancho como de alto, le tenemos que aplicar el fill container para que, por ejemplo, si hacemos más grande o más pequeño, ese frame se adapte en cuanto a la proporción. Eliminamos, por ejemplo, el padding que tiene tanto horizontal como vertical, y lo siguiente que haremos es al frame aplicarle un color de fondo. Lo hemos eliminado para que nosotros podamos introducir ese color que más nos interese tanto para la versión Light como para la versión Dark.
Así que le aplicamos un fill que de entrada nos genera ese color blanco y lo siguiente que haremos es introducir nuevas variables. Para ello vamos a crear una variable de color para asignar ese color de fondo a la tarjeta de producto. Así que reescribimos el nombre de esa variable como CarProductBG, es decir, background, y para el Light Mode lo que podemos hacer es ya aplicar una variable de color y para el Dark Mode vamos a hacer exactamente lo mismo. En este caso aplicamos la Grey 200, por ejemplo, simplemente estamos probando, y para la versión Dark aplicaremos la misma proporción pero al revés. Podemos aplicar el Grey 600. De esa manera sí que habrá más contraste tanto en el modo Light como en el modo Dark, y lo siguiente que debemos hacer es introducir esta variable dentro de una colección, por ejemplo la de Basics, ya que únicamente tendremos una variable para la tarjeta de producto y como se asemeja a la de Surface Primary, las agrupamos las dos en el mismo grupo. Ahora lo que haremos es aplicar precisamente esa variable de color, pero antes debemos configurar el scoping para que únicamente la podamos aplicar al frame. De esa manera, cuando vayamos a modificar el color de fondo y sustituir el color blanco por ese color grisáceo, únicamente nos aparecerá disponible para modificar el frame. Ahí ya lo tendríamos. Ahora lo siguiente que haremos será renombrar este frame 2 como CarProduct. Y a continuación vamos a añadir ese subcomponente que hemos creado hace un momento, que es el button icon, para que ambos formen ese componente que vamos a crear, que será el CarProduct. Ahora lo vamos a ver. Así que hacemos una copia y lo insertamos dentro. Pero vamos a observar algo curioso, y es que la imagen se contrae. Eso es porque se está aplicando el auto layout. Para corregir debemos seleccionar el button icon y clicar en posición absoluta tal y como vemos. De esta manera la imagen vuelve a ocupar el 100% del ancho del frame, es decir, el CarProduct, y el button icon lo podemos posicionar por encima donde nosotros queramos. Ahora vamos a trabajar con los constraints que nos permiten establecer relaciones entre los elementos de un diseño, asegurando que mantengan su posición y proporciones relativas cuando se ajusta el tamaño del frame. Si cogemos el frame y lo ensanchamos, vemos que el button icon se mantiene en la misma posición, pero no queremos eso. Lo que queremos es que, por ejemplo, poderlo alinear hacia la derecha, y si volvemos a ensanchar el frame, observaremos que el button icon mantiene esa posición relativa respecto al borde derecho. De esta manera, si hacemos esa CarProduct más pequeña o más grande, ese botón siempre estará en la misma posición. No obstante, estamos observando que no guarda la misma distancia respecto al borde superior que el borde derecho. Para ello vamos a seleccionar el Dev Mode o modo de desarrollo, que nos proporciona una información extra respecto a nuestro diseño. El Dev Mode o modo de desarrollo es una herramienta muy útil para los equipos de desarrollo, ya que nos ofrece información respecto a lo que estamos diseñando. Información que, por ejemplo, puede ser ese código CSS. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo el button icon tiene posición absoluta y su distancia respecto al margen derecho es de 16 píxeles, mientras que el margen superior es de 23. Así que vamos a corregirlo y volvemos al modo de diseño. Ahí ya vemos que guarda las mismas proporciones, y si ahora seleccionamos el frame de CarProduct y redimensionamos de la manera que nosotros queramos, los 16 píxeles se mantienen, ya que hemos configurado la posición absoluta, los constraints y la distancia respecto al margen superior y derecho. Ahora, por último, le damos ese borde redondeado gracias a las variables y ya nos queda convertirlo a componente como CarProduct. Ahora, a continuación, vamos a insertar una copia, es decir, una instancia del CarProduct dentro del frame de testing,
pero estamos observando que está en modo light. Cuando nos suceda esto, lo que debemos hacer es al CarProduct ponerlo en modo automático. De esta manera, si modificamos el modo de testing, todo lo que contenga se adaptará al modo del frame padre. Si además agrandamos un poco para verlo mejor y el modo de testing lo pasamos a Dark, ambos elementos vemos que están en su versión Dark Mode. Si además abrimos la pestaña donde podemos interactuar con el prototipo, vemos cómo el subcomponente, en este caso el button icon, se comporta tal y como habíamos configurado dentro del componente de CarProduct. Y ahora ya vamos a crear el último componente. Este componente lo titularemos tag, es decir, etiqueta, y lo vamos a utilizar sobre todo en el vídeo número 3 para ver cómo se comportan las diferentes formas de configurar el auto layout. Antes de empezar a crear o diseñar el componente, nos vamos a las variables para empezar a crear las variables correspondientes al color o los colores que vamos a usar en este caso. Así que empezamos por tag BG, tal y como estamos haciendo, para agregarle un color de fondo, que en este caso será un azul bastante claro. El azul es un color que todavía no hemos utilizado en este vídeo, así que vamos a hacer uso de él. Para la versión Light Mode aplicaremos el Blue 100, mientras que en el Dark aplicaremos el 800. En cuanto al Scoping, vamos a configurar para que únicamente se aplique en el frame. Y ahora vamos a crear la segunda variable, que en este caso podemos renombrar como tag label border, ya que lo vamos a aplicar tanto para el label, es decir, para el texto, como para el border. De esta manera vamos a invertir los colores utilizados, es decir, para la versión light aplicaremos el Blue 800, mientras que para la versión Dark el Blue 100. En el Scoping le decimos que será aplicable tanto para el texto como para el borde. Y ahora vamos a hacer parecido a lo que hemos hecho con el botón. Escribimos un texto, que en este caso hemos seleccionado la tipografía de Paragraph SM, ya que buscamos que sea un texto pequeño. Escribimos tag detail. Y lo que hemos hecho, al igual que con el botón, lo insertamos dentro de un frame. A este frame lo renombramos como tag y ahora lo que haremos es asignar esas variables de color. Empezamos por el color de fondo, para ello nos vamos a Libraries, donde tenemos tag BG, ahí vemos ese color azul claro. Y ahora tanto para el texto como para el stroke le vamos a aplicar la misma variable. Ahí observamos cómo tenemos tag label border. Ahí vemos ese color azul más oscuro. Y para el texto vamos a aplicar la misma variable. Observamos cómo nos aparece en ambos elementos la posibilidad de insertar esa variable. En cuanto al corner radius, vamos a aplicar un corner radius de XL para que tenga este borde redondeado como estamos viendo. Y para el padding le aplicamos un padding horizontal de 16 y el vertical más pequeño. Y de esta manera tenemos esta versión de tag o etiqueta que nos va a servir, como digo, en el ejercicio 3, en el vídeo 3 de este curso de Figma, ya que vamos a trabajar con el auto layout. Pues ya lo tendríamos. Ahora lo que haremos es convertir el tag en componente y lo siguiente será hacer lo mismo que hemos hecho con el resto de componentes y es probarlo dentro del frame de testing para ver cómo queda tanto en la versión light, ahí lo estamos viendo, como en la versión dark. Así que con ese tag insertado ahí dentro, cambiamos el modo y vemos cómo cambia tanto el color de fondo, el texto y el borde. Ahora ya nos quedaría solamente crear el sistema de grid y con eso ya habríamos acabado este segundo capítulo del curso de Figma de 2024. Continuamos con el sistema de grid. Para el sistema de grid también vamos a trabajar con variables. Así que abrimos nuevamente la ventana emergente y nos vamos a Primitive, no a Tokens. En Primitive, dentro de la categoría principal de Spacing, vamos a crear variables de tipo numérico. Ahí estamos viendo
que ya hemos creado la primera variable de screen width, que tiene un valor de 1440. En el scoping configuramos para que se aplique al alto y al ancho de los frames. Y ahora vamos a crear una segunda variable que renombramos como grid columns. Su valor será 12 y en el scoping lo quitamos todo. ¿Por qué? Porque así solamente nos aparecerán estas variables dentro del sistema de grid, en este caso, y no aparecerán para ser aplicadas, por ejemplo, los frames, los componentes, etc. Ahora lo veremos. Creamos la tercera variable, hacemos eso, una copia, y vemos que en el scoping no tiene nada asignado, pero sí que lo veremos cuando configuremos el sistema de grid, ya que estas variables sí que nos aparecerán. El valor del horizontal padding es de 160. Hacemos ahora una nueva copia de la variable de horizontal padding, que en este caso renombramos, por ejemplo, como horizontal gutter. El gutter es la separación entre las columnas. Ahí vemos que también se nos guarda la configuración del scoping y el valor del horizontal gutter es de 16 píxeles. Ahora vamos a crear ya una última variable que en este caso vamos a renombrar como vertical grid system, ya que la vamos a reutilizar en todo el sistema de grid a nivel vertical. ¿Por qué? Porque no solamente haremos una grid de forma horizontal con columnas, sino que también haremos una grid mediante filas y para ello necesitamos esta variable. Las agrupamos, todas estas variables, dentro de la categoría principal Spacing y subcategoría Global Spacing. Así que vamos a aplicar las variables. La primera es para el frame de testing, que si aplicamos el screen width, vemos cómo se aplican esos 1440 píxeles. Ahora clicamos en el botón de más dentro de Layout Grid para crear el sistema de grid, en este caso primero por columnas. Por defecto se nos generan 5 columnas, pero le vamos a aplicar la variable de grid columns. Ahí vemos que sí nos aparece, a pesar de que en el scoping no hemos asignado nada. En cuanto al tipo, vemos que está en stretch, que quiere decir que se estiren para que ocupen el 100% del frame, pero si le aplicamos esa variable de horizontal padding al margin, vemos cómo se generan esos 160 píxeles tanto del lado izquierdo como derecho. Ya tendríamos el sistema de grid en cuanto a columnas creado y ahora vamos a crear el sistema de grid mediante las filas. Aquí no vamos a aplicar variables. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar un número muy alto que puede ser dinámico, puede ser ahora 1000, pero más adelante puede ser 2000. Vamos a alinearlas todas hacia arriba. ¿Por qué? Porque el alto del frame puede variar en función del diseño que hagamos. Así que por ese motivo no le podemos aplicar una variable fija. En cuanto al height sí que le aplicamos la misma variable, en cuanto al margin también, y en cuanto al gutter también le aplicamos esa variable con 4 píxeles de valor. Esto hará que todos los elementos los podamos alinear cada 4 píxeles y eso guardará una buena consistencia tanto si alineamos los componentes de forma horizontal como vertical. Acabamos de crear una instancia del componente de checkbox y si queremos desplazarlo mediante los comandos del teclado hacia abajo, vemos cómo no se adapta a las proporciones del sistema de grid que hemos creado. Esto es necesario ajustarlo porque si necesitamos mover componentes en nuestro sistema de diseño, siempre guardará las mismas proporciones. Y vamos a preferencias y ahí en Nudge Amount, que es cómo empujamos cada cuantos píxeles, sustituimos el 10 por el 4. De esta manera, ahora si queremos desplazar ese mismo componente de forma vertical hacia abajo, vemos cómo sí que guardará esa proporción que acabamos de ajustar. Esto es importante que lo hagamos ya que un diseño puede llevar muchos componentes y si necesitamos mover hacia arriba o hacia abajo debemos también seguir el sistema de grid. Eso ayudará mucho al equipo de desarrollo a establecer reglas y proporciones entre los diferentes componentes. Ahora, teniendo estos dos sistemas de grid creados, los unimos y creamos un estilo de grid.
Muy bien, espero que te haya gustado este segundo vídeo del curso de Figma 2024. Hemos creado un sistema de diseño, hemos creado componentes y ahora lo siguiente que haremos es aplicar todo esto para el vídeo número 3, en el que crearemos un prototipo de alta fidelidad aplicando variables y condicionales lógicos.